¿Puede el arte ayudar a combatir el cambio climático? La respuesta de muchos creadores es un rotundo sí, y sus esfuerzos por demostrarlo se han intensificado en los últimos tiempos, paralelamente al incremento de la magnitud del problema. Hay quienes con sus obras invitan a la reflexión sobre los desafíos medioambientales a los que nos enfrentamos. Otros apuestan directamente por la denuncia, con creaciones o actos transgresores. E incluso existen obras que, por su propia naturaleza, contribuyen directamente a esta importante lucha por salvaguardar nuestro planeta. Hoy hablaremos del importante papel que juega el arte en la misión de salvar el mundo. Reflexionaremos sobre el porqué de su existencia, su utilidad y si en ocasiones, intentando hacer algo bueno, se cruzan algunos límites no deseados. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. En el mundo que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. La lucha contra el cambio climático nos atañe a todos, pero el mundo artístico parece especialmente concienciado en la necesidad de hacer algo al respecto. La pregunta es, ¿por qué es importante la labor de los artistas y de qué modo pueden ayudar con sus obras? El arte juega un papel crucial a la hora de crear un nuevo relato, ¿no? El reto que tenemos por delante no es tanto tecnológico o científico, sino cultural. Es importante entender que la comunidad científica en muchas ocasiones pues, nos resulta complicado o complejo llegar a concienciar a la ciudadanía porque en muchas ocasiones pues, usamos un lenguaje algo técnico o un lenguaje incluso también algo abstracto y para esto viene muy bien el arte. Nos ayuda a que la sociedad entienda los efectos que el cambio climático está teniendo, además que también recurre el arte a esos sentimientos, a esas emociones, a incluso más importantes a veces que la información científica, que los datos, recurrir a emociones para que la ciudadanía entienda lo que está pasando alrededor del planeta y para eso el arte es un perfecto aliado para concienciar, educar y formar a la ciudadanía sobre aspectos tan importantes como la crisis climática y los efectos que está teniendo tanto en el planeta pero también mucho más cercanos a nosotros como en las Islas Canarias. Cristina, ¿crees que el arte, los artistas deben involucrarse de una manera que se note en la crisis climática? Bueno, creo que hay diferentes maneras de hacerlo, unas más sutiles y otras un poco más evidentes. Me parece que todas son válidas. Lo que en casos como el tuyo ya está muy integrado y forma parte casi que de la columna vertebral de tu trabajo, ¿no? Ya está muy difícil de disociar lo que tú haces de una manera de entender la ecología o la mirada hacia nuestro entorno, ¿no? Sí, claro, porque es que además utilizo materiales naturales, entonces ya de por sí el material ya tiene un significado, ya simboliza algo y sí, y ya está contándote una historia de su paisaje, de su entorno, de su contexto. Entonces, claro, sí, en mi trabajo está, como dices, es la columna vertebral, es el material y de ahí parte todo. Básicamente trabajo con restos que nadie quiere, que nadie necesita, que están en la superficie y que se consideran, por así decirlo, basura. Se le atribuye a Miguel Ángel eso de coger la piedra y que él lo único que hacía era quitarle lo que le sobraba a la piedra. En tu caso, con los materiales que encuentras, ¿ves ahí ya la obra o qué es lo que pasa para que tú te encuentres con un material y acabe convirtiéndose en obra de arte? Es que, sobre todo, has dado en la clave. Yo cuando encontré el primer hueso, me parecía que era precioso, o sea, es perfecto, no tengo que hacerle nada ahí. Lo que tenía que hacer era conservarlo, que no se convierta en polvo.
Entonces, pues lo que quiero es que no pierda su forma, su color, porque ya es perfecto, lo integro dentro de un discurso o de eso que quiero comunicar, pero intento que el impacto sea el menos posible, que no se note. Me gustaría hablar contigo también de algo que forma parte muy importante de tu trabajo, que es la reflexión sobre lo quemado, los incendios. Los incendios en Canarias, pues quizás son uno de los efectos que hemos notado más inmediatos de lo que está pasando con el cambio climático, la mayor propensión a grandes incendios. Y con todo eso tú has trabajado también con la ceniza. Cuéntame algo de ese trabajo. Sí, pues mira, como todo este material lo encuentro en las caminatas, en los senderos, pues me pasó que, pues eso que cogía, estaba recolectando huesos y de repente me encontré un hueso quemado. Y ya me empecé a encontrar, fue desde el 2017, 2019, los grandes incendios, me empecé a encontrar mucho sendero con ceniza. Entonces, claro, la empecé a recolectar y el problema también era cómo tratarla. Bueno, lo que quiero decir es que al final lo que me voy encontrando es pues un reflejo de lo que está ocurriendo, ¿no? Todos esos incendios que siempre está la mano humana de por medio. Entonces sí, también me pasa lo mismo, quería tratar la ceniza de manera que no alterara su olor, que en este caso es muy importante para transmitir esa sensación que sientes cuando estás en un paisaje quemado y su color. Entonces, bueno, fui recogiendo cenizas de todos los incendios, todo se convierte en plan de me lo encuentro y luego va ocurriendo y voy a buscarlo. Y entonces hice como varias piezas, hay una que se llama grisura donde pongo los tonos de cada incendio. Cada incendio tiene un color, entre más blanca es la ceniza, más temperatura ha alcanzado, por lo cual no solo que estés viendo una pieza bonita, sino te está contando lo que ocurrió en ese paisaje. Pese a lo que pueda parecer, estas iniciativas artísticas no son algo nuevo, ni en el mundo ni en nuestro archipiélago. Ya en el año 2001 se llevó a cabo en la finca de Osorio, en Gran Canaria, el proyecto Naturaleza, Utopías y Realidades, que tuvo continuidad 2 años más tarde. Lo que sí es cierto es que, en la actualidad, cada vez más artistas encuentran inspiración en los problemas medioambientales. Nicolás, ¿consideras que haces arte ecologista o de conciencia ecológica? Bueno, la verdad que no se puede definir el tipo de arte. Yo hago arte, ¿no? Entonces la receta, o por definirlo de alguna forma, tiene muchos ingredientes. Cuando eres consciente del significado de tus acciones, empiezas a crear literalmente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando uno acude a una playa, si eres un amante de naturaleza como yo lo soy, te encuentras cosas que no corresponden al lugar, ¿vale? En mi caso, en la playa de Famara, pues es una playa que tiene mucho viento, mucha mar y trae cosas, ¿no? Entre esas cosas que yo consideraba que no deberían estar ahí eran microplásticos, ¿no? Residuos tan pequeños que prácticamente pasan desapercibidos, ¿no? Para mí se convirtió en un acto súper íntimo el hecho de ser consciente de que esas cositas estaban ahí. A mí me ha traído siempre el color muchísimo, creo que es una de las grandes formas que tenemos los seres humanos para relacionarnos con el mundo visual, ¿no? Y me fascinaba la cantidad de colores maravillosos que tenían esos fragmentos. Entonces, claro, la relación que tenía con este acto de recogida, por un lado me recordaba a mis abuelos cogiendo cochinilla, ¿no? Que es ese insecto que también tiene color. Entonces, para mí, lo de la ecología es una cuestión que es básicamente, ecología es una ciencia, ¿no? Yo creo que con la ciencia tengo que ver poco, por lo menos mi práctica, ¿no? Tiene que ver más con el amor, con la pasión, con esa curiosidad como tienen los niños y las niñas, ¿verdad? Entonces, ese elemento que no estaba en el lugar que debería estar, debe ser un vertedero, una planta de reciclaje, se convirtió para mí en un material artístico, por el color y sobre todo también por el acto, ¿no? El acto, que es lo que me gustaría también, pues, que la gente entendiese que estos actos íntimos son más potentes de lo que parecen, ¿no? Y en mi caso lo que quería
relacionar ese material que no valía nada, era convertirlo en un material cultural. Entonces ahí estás transformando el significado. Si presentas el material tal cual está, como tenía clasificado por colores o formas, sería una cosa, pero yo lo que quería era convertirlo, lo que no tiene valor, en algo que tiene mucho valor. Yo no quiero dar soluciones, ¿no? Porque es imposible también, ¿no? Es como, además se me escapa, ¿no? Pero creo que hay que resignificar eso y que el espectador al final salga con un pequeño caos, pero con un pequeño caos positivo, ¿no? Creo que es pues bueno, la misión del artista. Un mismo propósito, infinitas posibilidades sobre cómo abordarlo. Si algunos artistas optan por invitar a la reflexión poética, otros prefieren llevar a cabo un enfoque más ligado al mundo de las acciones directas y las performances. Es el caso de Ana Beltrá y su Sindicato del Plantón Unido. El Sindicato del Plantón Unido es una pieza artística, es una instalación en la que represento un sindicato ficticio de plantas, es una manifestación de plantas, una agrupación en la que doto de identidad propia a este grupo de plantas con una filosofía, con un lenguaje propio, y ellas se manifiestan, ¿no? Con sus pancartas, con sus manifestaciones y sus proclamas. Incluso tienen una encuesta de preguntas que van repartiendo y difundiendo cada vez que se manifiestan. Con ellas lo que intentan es un poco reivindicar más espacios verdes, ciudades más verdes en definitiva, disolver de alguna manera la ceguera botánica, que es una tendencia en la que realmente los ciudadanos desconocen el nombre y las propiedades de las plantas y los árboles que tenemos a nuestro alrededor. De alguna manera pienso que las plantas son nuestra fuente de vida y debiéramos de rendirles respeto y pleitesía de manera ordinaria, de manera común cada día y diaria. Y aunque, como decimos, existen muchísimas propuestas diferentes, no podemos dejar pasar la ocasión de hablar de una que nos parece especialmente interesante, el ecofeminismo y lo que puede aportar para solucionar el problema del cambio climático desde una posición cercana a los planteamientos artísticos. El ecofeminismo es una corriente de pensamiento y un movimiento social, que lo que hace es aunar ecologismo y feminismo, digamos, en un mismo plano. Y hablamos de ecofeminismos en plural porque, del mismo modo que hay muchas corrientes de feminismos, ¿no?, hay muchas líneas también dentro de los ecofeminismos, pero todas ellas tienen en común reconocer esas formas de opresión compartidas entre las mujeres y la naturaleza, ¿no?, visibilizar esas formas de dominación, digamos, y trabajar para construir comunidades más justas y más resilientes. Incluso hay quienes, en su lucha por proteger el planeta, deciden pasar a la acción, aunque a veces el arte no se convierte en la herramienta, sino en la víctima a través de la cual lograr visibilidad en los medios. También hemos visto que justamente el arte o el mundo artístico o los museos, en la parte más activista de todo eso, han sido utilizados con las famosas acciones ante obras de arte, ¿no? Es casi que una manera un poco inesperada e involuntaria por parte del mundo del arte de formar parte de ese discurso. ¿Lo ves bien o lo ves mal? Bueno, me parece que a lo mejor sí que es una manera de que llega a mucho público, pero no creo que sea la forma, porque al final es nuestro patrimonio y no tiene la culpa de lo que está pasando, todo lo contrario, pero bueno, creo que es otra manera de llegar a otro público. Rizando el rizo, incluso hay artistas que con sus obras están luchando contra el cambio climático sin saberlo. Como comisaria, trabajando con artistas que a veces, bueno, están en su mundo, en su trabajo, ¿te has encontrado identificando y haciendo que un artista identifique que su obra tenía ese discurso sin a lo mejor haberlo tenido tan claro desde el principio? Sí, me lo he encontrado un montón de veces, o cuando me piden escribir un texto, ¿no?, una crítica específica sobre un trabajo, que muchas veces, y además es muy reconfortante cuando te llama el artista y te dice: oye, no me había dado cuenta de esto, no había visto este enfoque y es que es verdad, está ahí, ¿no?, lo tengo clarísimo. O sucede también a veces en talleres también, ¿no?, que después te contactan las artistas y te dicen: oye, pues mira, después de haber realizado estas dinámicas contigo, he empezado a trabajar de esta manera o a utilizar este tipo de materiales, ¿no? Y sí, realmente he ido haciendo ese viraje, ¿no?, hacia ese lugar, igual de manera un poco más consciente.
Y del mismo modo yo también aprendo muchísimo trabajando con las artistas y los artistas, y también al final pues es, todo retroalimenta al final. Los procesos curatoriales no dejan de ser procesos compartidos y procesos de pensar en colectivo, ¿no? De crear y de pensar en común, y al final llegar hacia el mismo lugar a partir de igual la confluencia de esos modos de pensar y de actuar que a veces comienzan en posiciones diferentes y terminan, ¿no?, en ese mismo punto, y siempre pensando además en clave de futuros nuevos, ¿no?, que es lo emocionante también de trabajar con artistas del momento. Los artistas, como vemos, lo tienen claro. Lo que cabe preguntarse ahora es la posición que están tomando las instituciones culturales y si están actuando como se espera de ellas. Blanca, en este binomio instituciones, crisis climática, instituciones culturales, ¿crees que ya se han dado por aludidos los que se tienen que dar por aludidos? ¿Estamos en un buen momento? El discurso de la sostenibilidad en líneas generales ha permeado de manera desacompasada, ¿no?, o desacoplada más bien de las actitudes. Creo que el interés por la ecología en los contenidos y en las programaciones contrasta con su inmovilismo y con la falta de operatividad. Y al final, pues los discursos tienen que ir acompañados de la praxis, ¿no?, y de los modos de hacer, porque cuando solo se aborda la crisis ecosocial desde los contenidos, ¿no?, sin un aparato que afiance esa coherencia, pues el mensaje se desactiva. Vamos, en general se echa de menos una hoja de ruta seria para encaminarnos a la transición ecosocial en nuestras instituciones culturales. Es un poco el alejarnos de ese greenwashing, ¿no?, de esos lavados verdes a los que nos tienen bastante acostumbradas últimamente, no solamente desde el aparato institucional, ¿no?, y trabajar realmente desde lo sistémico, ¿no? Pensar realmente el ciclo de vida de los proyectos y pensar realmente en las dimensiones de la sostenibilidad, pues de una manera integral, ¿no?, desde el corazón de nuestras instituciones. Claro está que no debemos generalizar ni meter a todo el mundo en el mismo saco. En Canarias son varias las instituciones que sí que tienen clara cuál debe ser su labor, como por ejemplo el Centro Atlántico de Arte Moderno, el CAM. No solo creo que las instituciones culturales deban abordar la cuestión de la sostenibilidad, del cambio climático, etcétera, sino que creo que estamos obligados, tenemos una responsabilidad. La cultura, el arte, acontece en un espacio y en un tiempo determinado. Y de la misma manera que hay muchos creadores, artistas, que están comprometidos y que desarrollan obras para interpelar a los responsables nacionales y supranacionales sobre lo que está ocurriendo en el mundo con respecto al deterioro del medio ambiente, nosotros tenemos que recoger ese testigo y mostrar todas esas acciones, todas esas propuestas, todas esas interpelaciones que están desarrollando los artistas contemporáneos. En Canarias te diré que es donde desarrollamos uno de los proyectos que posiblemente hayan sido de los más radicales hasta la fecha. Lo hice junto con Soran Eric, que en aquel momento era el comisario jefe del Museo de Belgrado, de Arte Contemporáneo de Belgrado, del MOCA, y allí en el MOCA habíamos creado la primera parte de un proyecto que se llamaba Overview Effect, que es un concepto que acuñó Frank White en los años 80 para describir el choque cognitivo que sentían algunos astronautas cuando veían la Tierra por primera vez desde el espacio. A nosotros nos parecía como una metáfora muy gráfica para mostrar todas las relaciones, digamos, de hilos invisibles relacionadas con la crisis ecológica y con la justicia ambiental, ¿no? Como pues tirando de un hilo, digamos, siempre hay un impacto en otros nodos, digamos, de esa red. Y decidimos hacer una segunda parte en el CAM de Las Palmas de Gran Canaria. Con los pies en la tierra, la segunda parte de un gran proyecto que comienza en Belgrado, en el Museo de Arte Contemporáneo de Belgrado, donde la especialista Blanca de la Torre y la especialista serbio Soran Eric plantean un gran proyecto con artistas de diferentes partes del mundo, que tanto ellos están bien trabajando cuestiones que atañen a la sostenibilidad o proyectos que se le encargan a artistas para que de alguna forma reflexionen en torno a este gran marco
temático, a este importantísimo marco temático. En el caso de Canarias, lo que decidimos es ya adoptar la posición radical de cero transporte, al tratarse además de una isla. Entonces, produjimos absolutamente todas las piezas en la isla, pero además con los materiales y con las posibilidades de la propia isla. Es decir, no solamente no se transportaban obras, sino que ningún tipo de material, ni un pequeño transporte de FedEx estaba permitido, sino que la idea era como, bueno, vamos a analizar qué posibilidades tenemos y vamos a adaptar todas las piezas a producir desde el contexto local, ¿no? Si hablamos de sostenibilidad, es importante que instituciones y artistas prediquen con el ejemplo, aunque por desgracia no siempre es posible. Luego está, no ya en tu obra, sino más allá, ese dilema, sobre todo si hablamos de arte y ecología, sobre que incluso el arte más consciente, a la hora de luego moverse internacionalmente en museos, de crear cartelería para ser anunciado, etcétera, va dejando huellas que también forman parte del problema, ¿no? ¿Te sientes parte a veces de esa paradoja? Hombre, intento ser lo más coherente posible. De hecho, creo que soy un poco dolor de cabeza porque voy pidiendo materiales que sean o reciclados, cartones reciclados, o los vinilos evitarlos, o que sean sin PVC, o bueno, ahora en la próxima exposición las cartelas van a estar en papel de semillas y también los folletitos de sala, de manera que bueno, que después si lo vas a tirar, bueno, pues los puedes plantar y de ahí puede salir algo. Intento que sea así, pero es verdad que te tienes que ir adaptando un poco a lo que hay y claro, vivimos también en una isla donde es complicado ser coherente del todo porque todo viene de fuera, entonces sí, es complicado. Lo más sostenible o sería a lo mejor escribir, ¿no?, con el texto con carbón o cosas de ese tipo, pero vamos, que siempre inevitablemente un impacto va a haber, pero intento que sea el menos posible. Pero seamos positivos y veamos el vaso medio lleno. Las cosas van cambiando poco a poco, aunque a veces no seamos plenamente conscientes de ello. Los procesos invisibles es una de las partes más importantes cuando nos adentramos en cualquier proceso de transición ecosocial, ¿no? Entonces, bueno, igual los públicos no siempre son conscientes de que pues ya se están iluminando la mayor parte de las instituciones y museos con luces LED, por ejemplo, o que están adoptando medidas serias de eficiencia energética o de eficiencia hídrica, incluso en muchos casos produciendo, ¿no?, su propia energía, ¿no?, o al menos haciendo uso de fuentes de energías renovables. La propia Blanca fue la responsable de poner en marcha el aula sostenible del CAM, activa desde octubre del año 2020. Tenemos que asumir una perspectiva de sostenibilidad, igual que tenemos una perspectiva de género y de igualdad, en tanto en cuanto el conjunto de nuestras actividades debe tender hacia ese horizonte, a un horizonte real, de que todas nuestras acciones sean lo más sostenible posible. Y de ahí nuestra iniciativa de crear este aula sostenible. Lo que pretende es que la sostenibilidad, de la misma forma que lo hacemos con la igualdad, permee en el conjunto de nuestras acciones. Los esfuerzos de artistas e instituciones son loables, pero para que tengan verdadero éxito hace falta contar con otro agente imprescindible, el espectador, la persona a la que va dirigida la reflexión, el motivo por el que se lleva a cabo todo. Al final, ¿qué importancia le das a ese mensaje y que acabe llegando? ¿Cuánto esfuerzo hay que hacer viendo una obra tuya o te gustaría que se hiciera viendo una obra tuya para al final llegar a lo que tú querías contar? A ver, es que cuando estás en el proceso no tienes muy claro tampoco lo que vas a decir, es una cosa que va surgiendo y que haces la lectura después. No sé, le suele pasar a la gente que va a mis exposiciones que le parece que es precioso, o sea, que les gusta, que les transmite mucha paz, pero luego el mensaje es bastante crudo. Y luego cuando te vas viendo los huesos, que son preciosos, pero que registran todo, pues claro, hay como diversas lecturas. Entonces, habla de esa relación, pero te interpela como espectador. Por eso te haces artista.
Yo creo que cada ser humano tiene un potencial, ¿no? Vamos, el potencial que tiene cada uno y descubrirlo es la gran magia que tiene también crecer y formarte o deformarte o lo que sea, ¿no? Pero lo que me enseñan otras personas me parece que ilumina, ¿no? mi camino. En ese lado más activista, ¿cuál sería la recompensa final? Porque tú solo no vas a poder recoger todos los microplásticos con los que probablemente te sigas encontrando, pero ¿te gustaría que quien se ha topado con tu obra, decíamos que de repente aprende a verlos, ¿no? Ya no quede impasivo si los ve en una playa e incluso se vea empujado a también empezar a recogerlos? Creo que funciona a muchos niveles, pero sí que es verdad que cada vez hay más asociaciones de recogida o de limpieza en muchos sentidos, ¿eh? En playas, en bosques, y además encontrar satisfacción en eso, ¿no? Creo que el arte inspira a la ciudadanía, a la acción colectiva, además que también crea un sentimiento de corresponsabilidad hacia la ciudadanía, muy importante de cara a afrontar soluciones como puede ser la mitigación o la adaptación al cambio climático, es decir, la reducción de gases de efecto invernadero, o también cómo tenemos que adaptarnos a las consecuencias del cambio climático. El arte puede resultar inspirador, pero para ello primero debe ganarse la confianza del público. Si los espectadores no le conceden credibilidad, será muy difícil que se vean motivados a permitir que el mensaje cale en ellos. El arte tiene que ser tomado en serio, ¿no? Casi que su relación con el público, para que lo que se esté contando no vaya a una caja vacía, tiene que también estar bien asentada. ¿Tiene esa credibilidad en este momento el arte o también es otro trabajo paralelo que hay que realizar? Bueno, creo que es un trabajo continuo. Es cierto que hay que seguir tendiendo puentes y hay que acortar esas distancias con los públicos y con la comunidad y con los contextos que rodean las instituciones culturales. O sea, es cierto que tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, creo, quienes trabajamos en el sector, para aproximarnos más, pues desde los lenguajes, desde las formas, ¿no? Y, bueno, pues buscar, digamos, otros canales pues más próximos, yo creo, a los diferentes públicos y más cercanos. El arte, como hemos visto, ha decidido en muchos casos hacer de la lucha contra el cambio climático su lucha personal. Pero la duda es si están consiguiendo su propósito todas estas propuestas que llegan desde múltiples enfoques. ¿Ves alguna luz de esperanza o crees que además este impulso generado por figuras del mundo del arte, las instituciones también culturales, nos puede llevar a un lugar mejor? Yo creo que es el único camino que podemos elegir ahora, y solo con que te lleves esa sensación de que eres parte del ecosistema, no eres el centro, es importante, ¿no? Como esto que me rodea es mío y quiero seguir manteniéndolo. Entonces, ser parte del problema es fundamental, y yo creo que sí, porque veo a muchos artistas, y no solo en el ámbito cultural, que van y hablan en ese sentido. El arte al final nunca ha estado separado de los conflictos contemporáneos, ¿no? Pero yo creo que el conflicto se puede enfocar desde lo positivo y trabajar en torno a las posibilidades, a las alternativas, ¿no? y a las fórmulas reparativas, digamos. Y creo que además no hay ya espacio para el pesimismo climático. Al final es un lujo primermundista que creo que no nos podemos permitir. Y de nuevo nos encontramos en esa situación de déficit, creo, de relatos empoderadores. Lo que necesitamos es empoderamiento ecológico y climático. Además, el optimismo no tiene nada que ver con una actitud naif, ¿no? de ceguera, sino con evitar un catastrofismo, ¿no? Y todos estos escenarios apocalípticos a los que nos tienen acostumbrados los imaginarios culturales, que al final yo creo que solo conducen a la parálisis y a la inacción, ¿no? El colapsismo inhabilita nuestra imaginación. ¿Cómo lo interiorizas tú? ¿Quieres salvar al mundo? ¿Puedes salvar al mundo? ¿Tu acto minúsculo va a salvar el mundo? Probablemente no. Pero te salvas a ti mismo y tú duermes a lo mejor más tranquilo. Y ahí creo que está la magia del arte también, ¿no? El
El hecho artístico es un modo de profundizar en la realidad, de hacer un hoyo en los días, de significar la nada, de revelar algo de lo imperceptible o lo indigno o lo inexplicable o lo injusto o lo hermoso. Supone atrapar para devolver al mundo un pensamiento, detenernos en la humanidad. Por eso puede ser la cultura, a través del arte, un intento salvaje de proteger la naturaleza y no solo de destruirla. No hay planeta B, tampoco hay más vida, ni para ti, ni para los loros, o los cielos, o los ríos. El arte es una manera de avisar de los peligros, de prender, de recordar y de respondernos cosas a la vez. Unos nos iremos antes que otros, pero lo que está claro es que otros vendrán después de nosotros. Y la pregunta es, ¿les vamos a dejar sin un lugar en el que poder amar?